Hola a todos, en el video del día de hoy vamos a explicar la replicación genética. La meta es comprender el esquema que tienen a su parte izquierda para explicar cómo hace la célula para duplicar la totalidad de su ADN sin cometer ningún error. Aquí tenemos la unidad conceptual que resume el tema, entonces en el centro encontramos la explicación de qué es lo que ocurre. A mano derecha las fases, que podemos dividirlas en iniciación, elongación y finalización, y la meta está dirigida a comprender el esquema de la izquierda, con todas sus partes constituyentes. Recuerden que en el link de la descripción tenemos esta unidad conceptual para su descarga. Tenemos este modelo de unidad conceptual y este otro que se encuentra acá. Comencemos. Antes de pasar a explicar la replicación genética, tenemos que recordar en dónde es que ocurre este importante proceso. Para eso, entonces, vamos a acudir al ciclo celular. Entonces acá, ¿dónde ocurre la replicación genética? Esto ocurre en la fase S, o también llamada fase de síntesis de ADN. Durante esta fase del ciclo celular, la célula duplica su material genético en el proceso conocido como replicación genética, donde genera una copia exacta de todo el genoma celular. Es decir, aquí durante la fase S, ¿qué pasa? La replicación genética y se duplica el material genético. Esto para que la célula, cuando entre a mitosis, que es el proceso que tenemos acá a mano izquierda, se puedan dividir en dos células iguales, cada una con un juego completo de ADN. Recuerden que en el blog existe un video explicativo del ciclo celular y también lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Comencemos entonces. Recordemos que el ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico, está constituido por 4 nucleótidos, que son como las letras o el idioma que utiliza el ADN para ser escrito. Tenemos la timina, la adenina, la guanina y la citosina. Para efectos de la explicación del día de hoy vamos a abreviar la timina con un círculo y una T, la adenina con una A, la guanina con una G y la citosina con una C. Vamos a diferenciar las dos cadenas de ADN, una va a ser rosada y la otra va a ser verde, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes encuentran dos nucleótidos en una cadena, entenderán que esto que está acá es el enlace que hace un nucleótido al otro nucleótido, que es un enlace fuerte, digamos. Y lo mismo en la otra cadena de adenina a citosina. Pero resulta que cada cadena se encuentra estable una frente a la otra gracias a esto que aparece acá que se llaman puentes de hidrógeno. Es decir, si en una cadena hay una timina, al frente siempre va a haber una adenina y va a estar estable por medio de puentes de hidrógeno. De la misma manera, entre guanina y citosina va a haber puentes de hidrógeno, pero el enlace fuerte siempre va a ser de nucleótido a nucleótido en la misma cadena. Y estas uniones que encontramos acá entre un nucleótido de una cadena y el otro nucleótido de la otra cadena son uniones débiles. También para efectos de la explicación tengo que tener en cuenta lo siguiente. Resulta que la cadena de ADN tiene una direccionalidad. Entonces esa direccionalidad es conocida como 5' a 3'. ¿Qué quiere decir esto? Que si este nucleótido se quiere conectar con otro nucleótido abajo, va a utilizar el carbono número 5 de ese nucleótido de abajo para hacer el enlace y poderse unir. Lo mismo, si este nucleótido que está acá quiere hacer un enlace o se quiere enlazar hacia otro nucleótido aquí arriba, utilizaría el carbono 3 de ese otro nucleótido. Entonces acá tendríamos que una cadena iría en sentido 5', 3', y vamos a llamarla cadena en sentido, y consecuentemente la otra cadena de ADN que se encuentra al frente va a estar como de cabeza, es decir, va a estar en sentido contrario, es decir, dirección 3', 5', y la vamos a llamar cadena en antisentido. Entonces vuelvo y repito, ¿qué quiere decir este 5'? Que si este nucleótido de adenina quiere colocar otro nucleótido acá, va a utilizar el carbono 5 del azúcar, que es la desoxirribosa de este otro nucleótido para hacer el enlace, y si este nucleótido llamado citosina va a tener aquí otro nucleótido, va a utilizar el carbono 3 del azúcar de ese nucleótido, de la desoxirribosa, para poder hacer ese enlace. Entonces a esta relación la vamos a llamar complementariedad, es decir, si acá hay una timina en una cadena, en la otra cadena va a haber una adenina y viceversa, si en una cadena hay adenina, en la otra va a haber timina. Y lo mismo pasa con guanina citosina, si en una cadena hay guanina, en la otra cadena va a haber citosina y viceversa, si en una cadena hay citosina, en la otra va a haber guanina. Resulta que nosotros tenemos una cadena de ADN y es la siguiente.
con la siguiente secuencia. Entonces ya sabemos que cada bolita es un nucleótido. Y acá tenemos la dirección de esta cadena, dirección 5' hacia 3'. Resulta que con la complementariedad que acabamos de explicar, yo podría deducir cómo es la otra cadena. Si en esta cadena yo encuentro adenina, yo sé que al frente por puentes de hidrógeno va a encontrarse estable una timina. Entonces revisemos acá, donde hay adenina, acá y acá, entonces acá al frente. En la otra cadena que va a haber una timina. Si en esta misma cadena encontramos guanina, al frente por medio de puentes de hidrógeno que van a haber citosinas. Entonces revisemos por ejemplo acá. Ahí tenemos las guaninas, entonces ¿qué va a haber al frente? Citosinas. Y en la otra cadena, estables por puentes de hidrógeno. Y viceversa, si en una cadena hay timina, entonces en la otra va a haber adenina. Entonces miremos acá los casos complementarios. Y finalmente, si en esta cadena de acá encontramos citosina, al frente estable por puentes de hidrógeno, en la otra cadena que vamos a encontrar guaninas. Entonces acá encontraríamos y hemos podido deducir cómo es la otra cadena o la cadena complementaria de ADN. Recuerden que la cadena de ADN es una doble hélice y esto lo logramos hacer gracias a la complementariedad, es decir, deducimos una cadena, que es la verde, con base en la información de la cadena multi. Este es el mecanismo de acción que emplea la replicación genética. Entonces sigamos acá con el modelo. Si esta primera cadena va en sentido 5', 3', la otra entenderíamos que va de cabeza, es decir, va en sentido 3', 5'. La importancia de esto lo van a encontrar a continuación cuando expliquemos qué es lo que acontece con la replicación genética y con las enzimas que actúan sobre el ADN. Entonces, como es una doble cadena y una se enrolla en torno a la otra, tendríamos entonces que finalmente nuestro modelo de ADN va a ser el siguiente. Una cadena en sentido que es la dirección 5', 3', y una cadena en antisentido que sería la cadena 3' hacia 5'. Cadena en sentido, cadena en antisentido y cada nucleótido se encuentra estable frente al otro por medio de las uniones débiles que son los puentes de hidrógeno, entendiendo que la unión fuerte es de nucleótido a nucleótido. Si pudiéramos modelar la cadena que acabamos de presentar, tendríamos algo así. Aunque pues el programa no me da para hacer el modelaje en 3D para que se observe el giro, pero podríamos apreciar parte del giro de la cadena de ADN. De esta manera entonces tendríamos cadena en sentido, 5', 3', y cadena en antisentido, que es como si estuviera de cabeza en sentido 3', 5'. ¿Listo? Este es el modelo que nosotros vamos a utilizar para explicar la replicación genética. Pero este modelo también nos permite comprender los primeros modelos que vimos al inicio de este video. Si nos damos cuenta acá, entonces acá habría una cadena, acá habría la otra. En el centro se encuentran las bases nitrogenadas que le dan la característica adenina, guanina, citosina, timina y un pequeño espacio que se alcanza a observar en el eje de cada molécula de ADN donde se establecerían los puentes de hidrógeno. Entonces estos modelos 3D básicamente los voy a resumir en este modelo que encuentra en la mitad que me va a servir para explicar la replicación genética. Recuerden que el genoma humano tiene 3.000 millones de nucleótidos, es decir, 3.000 millones de estas letricas que les acabo de mencionar. En este momento están pasando por su pantalla solamente 1000 en aproximadamente 15 segundos. Es decir, que para proyectar todo el genoma del ser humano tendríamos que pasar más de un año mirando la pantalla de nuestro computador. Es decir, son muchísimos nucleótidos. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con la replicación genética? La replicación genética tiene lugar en el ADN de la célula y actúan sobre el ADN una serie de enzimas que realizan una serie de procesos. Primero la topoisomerasa, que va a desenrollar el ADN, después la helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno, y las ADN polimerasas, que se encargan de duplicar el material genético, como lo vamos a explicar a continuación. En primera instancia entra la topoisomerasa, que como podemos ver desenrolla el ADN y lo deja separado en sus dos hebras constitutivas, pero si nos damos cuenta todavía conserva los puentes de hidrógeno. A partir de aquí entra a actuar la helicasa,
que se encarga básicamente de romper los puentes de hidrógeno y que las hebras de ADN se encuentren un poquito más separadas. Desde ahora en adelante, cada hebra de ADN va a servir de molde para que la siguiente enzima, que se llama ADN polimerasa, copie el mensaje complementario de la información de una cadena para construir la siguiente. ¿Con base en qué? En la complementariedad que explicamos al inicio. Por ejemplo, acá la ADN polimerasa se encuentra acá citosina, adivina aquí qué va a colocar. Pues una guanina. Si aquí lee guanina, que adivinen qué va a colocar acá, citosina, y así sucesivamente. Entonces acá leyó citosina, coloca guanina. Si lee guanina, coloca citosina. Si lee timina, coloca adenina. Y si lee adenina, coloca timina, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante lo de la direccionalidad del ADN? Porque recuerdan que existe una cadena en sentido. Pues resulta que la ADN polimerasa, que es esta enzima que está representada acá, siempre va a realizar este proceso de replicación genética en sentido 5', 3'. Es decir, esta cadena no tendría problema. Pero ¿qué pasa con esta de acá? Pasaría lo siguiente. Aparece una ADN polimerasa y hace el mismo proceso, pero en sentido contrario. Es decir, una hebra se va a copiar de forma lineal y continua y la otra se va a copiar de forma intermitente. A estos fragmentos que quedan acá se les conoce con el nombre de fragmentos de Okazaki. Entonces vamos a ver cómo continúa la replicación. Sigue la helicasa abriendo la hebra de ADN, sigue aquí la ADN polimerasa copiando el mensaje de una cadena y colocando sus nucleótidos complementarios, citosina guanina, guanina citosina, adenina timina, timina adenina, según la complementariedad que vimos anteriormente. Y en la otra cadena, la ADN polimerasa, le toca adelantarse y copiar en sentido contrario. A esta cadena que está acá se le conoce como cadena fragmentada o cadena discontinua. Entonces, una vez tenemos nuestro segundo fragmento de Okazaki, aquí justo en esta unión de fragmento de Okazaki y fragmento de Okazaki viene una enzima llamada ligasa y se encarga de realizar el enlace entre estos dos nucleótidos. Sigue la helicasa abriendo la hebra de ADN, sigue la ADN polimerasa en la hebra líder o la que se copia continuamente y no queda más que crear nuestro tercer fragmento de Okazaki en la hebra discontinua con la complementariedad, tercer fragmento de Okazaki, y después viene la ligasa y realiza el enlace entre estos dos nucleótidos. De esta manera tendríamos dos hebras de ADN copiadas a partir de las dos hebras molde. Pero bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué pasó con la doble hélice y con los puentes de hidrógeno? Pues a medida que va avanzando el proceso de replicación genética, estos puentes de hidrógeno se vuelven a formar y cada una de las hebras vuelve y se pliega una con la otra, formando dos juegos de ADN. Si ustedes se dan cuenta, la información de estas dos cadenas es igual a la información de estas otras dos cadenas, es decir, se copia el mismo código genético, adenina timina, guanina citosina, y así hasta completar los 3.000 millones de nucleótidos que tiene cada una de nuestras células en el cuerpo. Entonces, de aquí para allá, recordemos, ¿en dónde ocurre esto? En la fase S o fase de síntesis de ADN, para que la célula, cuando entra a mitosis, organice su ADN y finalmente lo reparta en las dos células hijas, que son las de acá. Cada célula tiene su juego de ADN. Esto es importante por lo siguiente: resulta que cuando los profesores explican o explicamos mitosis sin explicar ciclo celular, el estudiante comienza a generar errores de comprensión, y un error de comprensión es creer que las células no tienen todas el mismo ADN o que solamente algunas células tienen parte de ese ADN, cuando en realidad todas las células en algún momento de su ciclo vital tienen la misma cantidad de ADN que las células de las cuales partieron o de las células que les dieron origen. Entonces, por eso es importante explicar ciclo celular y explicar en dónde ocurre la replicación genética, para que el estudiante no genere este error conceptual. Listo, entonces hagamos un resumen de la clase. Tenemos aquí nuestro ADN. Lo primero que pasa es la topoisomerasa, que desenrolla el ADN. Siguiente, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. Aquí es donde vienen a actuar las ADN polimerasas, entonces la ADN polimerasa de la cadena continua y las ADN polimerasas de la cadena discontinua, formando los fragmentos de Okazaki.
A medida que va avanzando, la topoisomerasa desenrollando el ADN y la helicasa rompiendo los puentes de hidrógeno, las ADN polimerasas siguen cumpliendo su función, copiando el mensaje y colocando la cadena complementaria, de acuerdo a la complementariedad de nucleótidos que vimos en un inicio. Citosina guanina, timina adenina, citosina guanina y adenina timina. Y aquí se copia la hebra discontinua, los fragmentos de Okazaki que les había hablado. ¿Y qué pasa? Entre fragmento de Okazaki y fragmento de Okazaki viene a actuar una enzima que se llama ligasa, que se encarga de realizar el enlace para que esto quede continuo. Finalmente, a medida que va avanzando la replicación genética, las cadenas vuelven a presentar los puentes de hidrógeno y vuelven y se enrollan, para que queden dos juegos de ADN idénticos unos con los otros. La ADN polimerasa también tiene diferentes tipos, existe la 1, la 2 y la 3, y dentro de estos tipos de ADN polimerasa hay unas muy especiales que se encargan de rectificar el mensaje para que no exista un nucleótido que no corresponda, a lo cual llamaríamos mutación, pero eso no es tema de este video, entonces lo vamos a dejar para después. ¿Dónde ocurre la replicación genética? En la fase S, para que finalmente se generen dos copias idénticas de ADN y la célula en la mitosis pueda repartir su ADN a las dos células hijas. Próximamente vamos a trabajar el tema de expresión genética, es decir, producción de proteínas, y para eso tendremos que explicar transcripción genética y traducción genética, lo cual lo vamos a hacer con el mismo modelo que presentamos el día de hoy. Si te gustó el video, te invitamos a que le des like para que otras personas puedan tener acceso al video, ya que dándole like lo posicionas y esto podría hacer que el video sea visible para otras personas que estén interesadas en el tema. Muchas gracias.